Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues aquí venimos una vez más con otro de los casos que estamos tratando últimamente en este canal, después de hacer esa gran pausa con todo lo del tema de Alcácer para arriba y para abajo. Y bueno, pues en este caso también, lógicamente, no podemos dejar de tratar el famoso caso de el niño de Somosierra, o el misterio del niño que se evaporó literalmente en Somosierra, ¿no? Entre el ácido y la droga. Estamos hablando en este caso de Juan Pedro, que desapareció pues ya hace más de 30 años tras un accidente de camión que era además conducido por su padre y que además transportaba casualmente ácido sulfúrico, ¿no? Pero además de transportar ácido sulfúrico se demuestra posteriormente que también transportaba droga. Este caso, lógicamente, pues entre otras cosas, provocó el desconcierto de la Europol y de hecho, bueno, pues de alguna manera el misterio continúa puntos suspensivos. Vamos a empezar como siempre por el final. Básicamente, un niño murciano protagonizó una de las desapariciones sin ninguna duda más desconcertantes y de mayor extrañeza que ocurrió, pues digamos, en el viejo continente durante las últimas 3 décadas, ¿no? Esto ya os digo que es incluso así considerado por la Oficina Europea de la Policía. El misterio ha rodeado en todo momento un caso tan enigmático y como siempre, y como yo digo, dando un montón de pábulo a numerosas teorías, conspiraciones, etcétera, etcétera, que es lo que a la gente le encanta hacer. En fin, básicamente, un camión volcado en el puerto madrileño de Somosierra provocó un gran caos circulatorio. Sucedió concretamente el 24 de junio de 1986 y en su interior se veía a dos ocupantes muertos. En la parte trasera del tanque de carga, donde figuraba la advertencia de líquido inflamable, fluía un espeso reguero de ácido sulfúrico incoloro que estaba haciendo surco literalmente en el suelo y que bajaba rápido, digamos, por el campo, provocando pequeñas explosiones. Fijaos qué accidente tan desastroso tuvo que ser, ¿no? Terrible. Un camión con una cantidad de litros de ácido sulfúrico, un camión enorme. Tuvo que ser una auténtica locura y un auténtico caos sin ninguna duda, ¿no? Entonces, digamos que en cuanto se dan cuenta del accidente, se da conocimiento a la Guardia Civil, pues estos lógicamente tienen que actuar con mucha rapidez, ¿no? Para evitar males mayores. Entonces, se da la noticia del espectacular accidente que se difunde en los informativos de Televisión Española en aquel momento. Y al poquito se recibía una llamada de la madre del camionero que informó de que en el vehículo no solamente viajaban estas dos personas halladas muertas, ¿no? Que eran, digamos, el matrimonio, por decirlo de alguna manera, el padre y madre del niño, sino que viajaba también su hijo. Entonces, en este momento, os podéis imaginar, los agentes de la Benemérita se quedan perplejos y entonces dicen, ostras, que resulta que viajaba también un niño, aquí no hemos encontrado nada. Y entonces empiezan a inspeccionar de nuevo la cabina, empiezan a inspeccionar toda la zona, empiezan a rastrear, a buscar y demás, pero resulta que del niño no había ni rastro, ¿no? Y entonces aquí lógicamente es donde comienza ya un misterio que todavía a día de hoy no está resuelto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que en un principio, claro, la primera opción más factible en aquel momento, ya os digo, pero que en el fondo tampoco tenía mucha lógica, pero bueno, se puede entender que en su momento se pensara, yo creo que todos lo pensamos, porque yo recuerdo aquel caso, yo era muy niña, pero yo me acuerdo de aquel caso y era lo que se comentaba, no, no, aquel niño se ha disuelto allí en el ácido. Entonces, ¿realmente es posible que ese niño hubiese sido disuelto en ácido sulfúrico? Bueno, pues en un principio la crónica del suceso, bueno, pues se inicia con las primeras luces del día, digamos que, comienza a salir el sol y digamos que, pues parece ser que ese día deja o adquiere cierta nostalgia de noche porque, claro, esta guardaba las llaves de un secreto. Un camión descendía velozmente, los neumáticos chirriaban y la carga se tambaleaba amenazadoramente.
Los vehículos que transitaban en sentido contrario tenían que apartarse, claro, hacia el arcén para evitar la colisión. Imaginaos un camión de semejantes dimensiones cogiendo una velocidad de más de 140 km/h. O sea, esto es una auténtica locura. Además, bueno, pues en este tipo de camiones, en su momento, y esto, bueno, pues lo sabrán en todo caso, pues la gente que se dedica o que se dedicaba al tema de conducir este tipo de vehículos, digamos que no podías frenar más de 2 o 3 veces porque literalmente los frenos se te fastidiaban, ¿vale? Entonces llegaba un momento en que por mucho que quisieras pisar el freno, daba igual. O sea, ya habías cogido cierta velocidad y lo único que te quedaba era rezar y saber, para la gente que es creyente, como digo, que te ibas a pegar la leche y no había más, ¿no? Que fue lo que le pasó al padre que conducía este coche y que lo vio venir. O sea, él sabía que ya no había nada que hacer, ¿no? Entonces, en una curva derrapó, efectivamente, volcó de forma muy aparatosa, como podéis ver aquí, y el ambiente se inundó de una nube de polvo, frenadas, voces, gritos, figuras borrosas que aparecían por todas partes. Los agentes de la Benemérita empezaron a poner orden una vez que llegaron allí en el caos circulatorio que se había provocado y la atmósfera, digamos, que empezaba a hacerse irrespirable, ¿no? Se había mezclado nada más y nada menos que ácido sulfúrico del camión con el rocío que se produjo la ignición y lo que era más preocupante, amenazaba con proseguir por la ladera hasta los márgenes de un afluente del río Duratón. O sea que había que sofocar el conato de incendio y controlar el tráfico de inmediato en medio de una auténtica nube tóxica, ¿no? Entonces, bueno, se solicitan grandes grúas para retirar la cisterna y otros vehículos accidentados. También el envío urgente de 15.000 kilos de cal como neutralizante del fuego para evitar literalmente un desastre ecológico de incalculables consecuencias. O sea, estamos hablando de una sustancia peligrosa, ¿no? Lo siguiente, y terriblemente corrosiva. Y además que estamos hablando de 23.000, si no me equivoco, 23.000 litros que había o algo así, ¿eh? O sea, era una auténtica pasada. Yo la verdad que a día de hoy lo pienso y las personas que se dedicaban a este tipo de trabajos, transportar este tipo de camiones con estas cargas y demás, qué miedo, ¿no? En fin, tras recibir la noticia de que eran 3 personas efectivamente las que viajaban en el camión, pues claro, los bomberos abrieron con cortafrío la cabina en busca del chaval, no encuentran absolutamente nada del chico, entonces, claro, lo primero que piensan es que se podía haber quedado diluido totalmente por el compuesto químico, ¿no? Porque estamos hablando de una cantidad muy elevada, de una sustancia muy corrosiva, como os comento, y entonces, bueno, lo primero que se les pasa por la cabeza, como a todos, es, pues nada, este chaval se ha quedado ahí y se ha quemado totalmente. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegan los expertos, realmente los técnicos examinan el escenario, ya aparecen los químicos, la gente que realmente sabe sobre este tema, y tras extraer los cadáveres de los padres del amasijo de hierros, obviamente se realizan estudios y desechan del principio la hipótesis. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente en el supuesto de que la carlinga hubiera hecho el efecto de bañera y como consecuencia se hubiera descompuesto el cuerpo, se necesitan 2 semanas para que se disuelva, digamos, un trozo de carne. Los huesos convertidos en fosfato habrían permanecido flotando sobre la solución y además hay elementos como dientes, botones y otros muy difíciles de disolver en ácido, con lo cual esta teoría, que todavía se sigue creyendo a día de hoy, que sepáis que es totalmente imposible. No es factible que el niño fuese disuelto, digamos, hubiese quedado disuelto en este ácido, ¿vale? Lógicamente de inmediato pues se emprende una intensa y exhaustiva búsqueda, ya con ayuda de especialistas, Cruz Roja, todo el vecindario que se vuelca en la búsqueda de este niño. En total llegan a participar más de 10.000 personas en las labores de rastreo por toda la zona. Y bueno, pues lógicamente todos pues con sus linternas, se escrutaron matorrales, recodos, montículos, riachuelos, o sea que se hizo una búsqueda a conciencia, se inspeccionó la sierra en un radio de 30 kilómetros a base de helicópteros y perros adiestrados, pero no se encontró ni una sola pista, marca o huella. El chaval literalmente se había esfumado.
¿Qué pasa? Que aquí cuando se empieza a hacer la investigación se encuentran una serie de cosas, digamos, que parecen ser bastante extrañas. Lo primero de todo es las extrañas paradas que realizó el camión, ¿no? A lo largo de su recorrido. Parece ser que cuando se realizan las primeras investigaciones, bueno, pues evidentemente ahora no me sale la palabra, se sabe, ¿no? Quiénes eran los fallecidos. Estaríamos hablando de Andrés Martínez Navarro, que era chofer y propietario de un Volvo F12, y su esposa, Carmen Gómez Legaz, y el camionero básicamente tenía que desplazarse desde Los Cánovas, que era una pedanía de la localidad murciana de Fuente Álamo, hasta Bilbao. El porte que llevaba, ya os digo, era 20.000 litros de ácido sulfúrico Oleum, 23.000 más o menos, de 98 grados de pureza, cuidado, con destino a una empresa petroquímica de Bilbao, ¿no? Sabemos que allí en Bilbao era donde estaba en aquellos momentos todo lo que eran las empresas y demás de este tipo. Así que nada, él decide llevarse a su hijo Juan Pedro, de 10 años, y esto lo hace, parece ser que como una especie de premio por el buen resultado escolar de fin de curso que había tenido el niño, y además a que el 24 de junio de 1986 era su santo. Por supuesto, entonces su esposa decide también que les acompañaría para estar pendiente del chaval, ¿no? Porque de alguna forma su padre realmente estaba trabajando, ¿no? Entonces, tras repostar en la venta del olivo, a pocos kilómetros de Cieza, siguió viaje hasta el pueblo coquense de Las Pedroñeras, aparcó en el área de descanso y es aquí cuando el personal de gasolinera les observó apenas pasada la medianoche dando una cabezadita. Al rato, tranquilamente y como cualquier otro vehículo, pues reemprendían camino por la Nacional 301, por la que además había poco tráfico, en la Nacional 4, y pronto alcanzó Madrid. Parece ser que el recorrido en principio se desarrollaba con total normalidad. El Mesón El Maño fue el último lugar donde vieron a los tres juntos mientras desayunaban. El camarero que les atendió observó después cómo montaban en la cabina y reemprendían la marcha. Y ya os digo que el resto de lo que se sabe son los datos recogidos en el tacógrafo, que es bueno, pues todo lo que llevan este tipo de vehículos, como los aviones y los trenes, que es un poco lo que nos cuenta cuando hay algún accidente, qué es lo que ha podido pasar y demás, ¿no? Pues exactamente igual pasaba con este tipo de vehículos. Entonces, el vehículo parece ser que llegó a realizar, esto es lo que realmente llega a ser muy extraño y totalmente inaudito, que no tiene ningún sentido, subiendo al puerto además, o sea, que iban en subida con ese peso que lleva el camión, ¿no? O sea, estamos hablando de un peso de 20.000 kilos, o sea, es una auténtica locura, ¿no? Entonces llega a realizar hasta 12 paradas, ¿no? Y estamos hablando de paradas de un periodo de tiempo muy corto, porque algunas fueron de 10 o 15 segundos. Es decir, en este tiempo, digamos que no servía para cubrir ni siquiera lo que era una necesidad fisiológica y mucho menos mecánica. O sea, que es que ni siquiera daba tiempo de parar el camión, bajarse, hacer pis, subir, bajarse, beber algo, subir. No, es que no había tiempo, es que eran 10, 15 segundos, ¿no? O sea, que ya en solo en lo que frenaba el camión, ¿vale? Ya pasaban esos 10 segundos. Entonces, esto es una cosa que dice, pero ¿cómo es posible que el camión con ese peso y en subida estuviese parando hasta 12 veces este periodo corto de tiempo? Es decir, ahí había algo que no cuadraba, ¿no? Entonces, claro, una vez alcanzada la cima, ¿vale? Digamos, cuando ya por fin llega a su sitio, digamos que ya se lanza cuesta abajo, y aquí es cuando también de manera inaudita va cuesta abajo a 140 kilómetros por hora, que es una auténtica barbaridad para un vehículo de estas dimensiones. Entonces, ¿qué pasa? Pues que evidentemente después de haber hecho 12 paradas en las que tuvo que andar pisando el freno, pisando, quitando, pisando, quitando, el freno se quemó y no hubo manera después de, y esto además cualquier camionero lo sabía por aquel entonces, no hubo manera a la hora de la bajada de poder pisar el freno. Entonces, bueno, pues se lanza cuesta abajo, ya os digo, adquiriendo una velocidad de 140 kilómetros por hora en las que daos cuenta que el padre
¿vale? Que es el experto, el camionero y demás, sabe perfectamente que no va a poder frenar y que se la van a pegar directamente. O sea, sabe que van su mujer y su hijo en el camión y que se van a matar. O sea, que lo más probable es que se maten, que se van a pegar un golpe y efectivamente, ¿no? Llega un momento en el que llegan a una curva y cataplum, se produce el caos absoluto, vuelcan y ya os digo, en principio se comentó que el niño, bueno, pues podría haber sido consumido directamente por el ácido sulfúrico debido a su gran pureza y la gran cantidad de litros que llevaban, pero bueno, a los padres también les estuvo cayendo líquido encima y apenas les causó quemaduras y como os digo no es factible, es decir, por factores químicos y demás, los expertos, ya os digo, y si a día de hoy se hiciese una prueba, se ve que el ácido sulfúrico no actúa de manera tan rápida, ¿no? Entonces, claro, desde un principio se tiene muy claro que el niño, digamos, no viajaba en el camión, ¿no? Que iba en otro vehículo. Y entonces aquí te preguntas, ¿y el motivo? ¿Qué había pasado? O sea, porque el niño no viajaba con los padres y la última vez que se les había visto en este mesón desayunando, hay testigos de que los tres subieron en este camión. Bueno, pues en principio se baraja la posibilidad de que lo podrían haber cogido como garantía contra la voluntad de su padre, según confirmó el general de la Guardia Civil José Luis Pardos, entonces comandante máximo responsable de la zona en la que acaeció el suceso. Para corroborar su experta opinión encargó que trajeran un trozo de carne animal y la sumergieron en ácido. Los huesos empezaron a verse afectados al cabo de 5 días. Estaba claro que era imposible que el niño se hubiera descompuesto por completo sin que hubiera quedado en suspensión absolutamente nada, como hemos comentado en el caso anterior. Los conductores de aquella trágica mañana circulaban por dicha carretera, declararon que habían observado una furgoneta Nissan Banet blanca que precedía a toda velocidad al camión. Concretamente, un par de pastores que presenciaron el accidente atestiguaron que de inmediato dicha furgoneta se detuvo. Al volante iba un hombre con bigote y melena, acompañado de una rubia, o sea, una pareja, ambos de altura considerable y aspecto nórdico, que se acercaron a la humeante cabina y el conductor manifestó que su mujer era enfermera, por lo que registraron el camión y poco después, aprovechando el mare magnum de alguna manera, se fueron disimuladamente portando un bulto. Se cree, o una de las posibilidades a día de hoy, ¿vale? Que, digamos, bueno, pues esto típico que pasa en la carretera, que hay piques entre coches y demás, entonces el camión y la furgoneta se pican, la furgoneta se coloca delante, putea un poco al camión, etcétera, etcétera, y en fin, al final eso le hace frenar, no sé qué, total, que al final crea lo que era prácticamente inevitable por andar haciendo el gilipollas, los capullos estos de la furgoneta, y pues evidentemente se causa este terrible accidente y cuando se dan cuenta de lo que han hecho, pues bajan a decir, ostras, vamos a ver aquí qué ha pasado y tal y no sé qué. Y se cree que probablemente se dieron cuenta de que había un niño que o bien estaba malherido o lo que sea y no había fallecido y que decidieron llevárselo de alguna manera, no con intención de secuestrarlo, sino probablemente con intención de llevarlo, pues, pues no se sabe, ¿no? A un centro de salud o lo que sea, en fin. El caso es que se lo llevan, ¿no? Porque ya os digo que hay testigos que manifiestan que este señor nórdico dijo, no, no, mi mujer es enfermera y tal, y se llevan ahí ese bulto, ¿no? Disimuladamente. Entonces los abuelos y tíos de Juan Pedro inician, digamos, una campaña masiva de búsqueda. Tras gastarse un par de millones de pesetas en una gran labor de rastreo, tuvieron que solicitar ayuda para proseguir por toda la geografía nacional. Colocaron 85.000 carteles en calles, especialmente en fachadas de centros escolares, ayuntamientos, oficinas de correos, etcétera, esperando obviamente que, bueno, pues como siempre la ciudadanía, que evidentemente se volcó en el caso, porque es que me acuerdo perfectamente cuando pasó todo esto, además, bueno, el general Pardo es una persona conocida en mi familia, y bueno, pues concretamente
esperaban que respondiera a tan angustiosa demanda de los familiares. A la par recorrieron miles de kilómetros, atentos siempre pues, a cualquier noticia, a cualquier indicio, escudriñaron las cunetas desde el lugar del siniestro hasta Burgos y contratan incluso a un detective, Jorge Colomar, que era especializado en desapariciones de personas y que había conseguido importantes logros, obviamente. Entonces, bueno, como siempre, hubo infinitas llamadas desde entonces intentando facilitar datos sobre el paradero del niño. Como os comento, aquí es lo de siempre, aparentemente unas son reales, otras son fantasiosas, otras son, en fin. Entonces, que yo no sé cómo la gente puede ser capaz de hacer semejante cosa, que es para meterles una somanta de leches, pero vamos. Y era, digamos, como si los ojos y el cabello de un intenso negro del chabea murciano aparecieran y desaparecieran, ¿no? Lamentablemente, por toda nuestra geografía. Hubo incluso, como siempre, personajes videntes y, bueno, radioestetistas nacionales y extranjeros que realizaron conjeturas, pero que lamentablemente resultaron infructuosas, no tuvieron ningún resultado positivo, por supuesto. Bueno, incluso algún experto que se dirigió al seminario El Caso concretamente, explicó que el cuerpo descompuesto del niño había quedado sepultado bajo el amasijo de tierra que se había provocado por el camión al volcar la cuba. Y que los perros no habrían detectado restos debido a la asfixiante contaminación del ambiente. Entonces, bueno, parece ser que se desplazan hasta el kilómetro 95 de la Nacional 1 en la línea de Madrid-Segovia con una excavadora que, ante la presencia de la Guardia Civil, perforó el suelo en busca de algún resto orgánico, pero, como siempre y una vez más, nada de nada. Joder, tenemos a unos testigos que están diciendo que han visto una furgoneta donde dos nórdicos han dicho que no, es que es enfermera y tal, y se están llevando un bulto. O sea, está claro que el niño no estaba allí. Luego también, bueno, hay que tener en cuenta otra cosa importante, que es el tema del tráfico de heroína, ¿no? Como os comento, como se empiezan a barajar toda clase de teorías en torno a algo tan desconcertante como un suceso de este tipo, pues digamos que con el tiempo va adquiriendo fuerza la de que había por medio alguna red de tráfico de drogas, ¿no? Existen organizaciones criminales que utilizaban por aquella época transportes de mercancías peligrosas precisamente para trasladar estupefacientes desde puntos del litoral mediterráneo del sureste a otras zonas de la península, ¿vale? La familia, por alguna parte, de alguna forma, intentó atajar el rumor diciendo que Andrés no estaba implicado voluntariamente, cuidado, entre comillas, voluntariamente en dicho negocio, ¿no? Aquí está el quid de la cuestión, ¿no? Lógicamente estas cosas no se hacían porque la gente quería. Estamos hablando también como el tema de los empresarios vascos que eran obligados a pagar un dinero, ya sabemos, a las bandas terroristas, concretamente a ETA en aquel momento, y no lo hacían de manera voluntaria, no les quedaba otra. O sea, o eso, o los mataban o se cargaban a la familia. Es decir, tenemos alguna serie y, bueno, otra documentación ya más particular en la que se sabe perfectamente que esto se hacía, con lo cual se piensa que se pudo tratar de alguna cosa similar, ¿no? Que fue una amenaza, ¿vale? De alguna manera o transportas esto o ya sabemos lo que te va a pasar. Entonces, por eso digo que algunos apuntaron a que podría haber sido presionado de alguna manera y que posteriormente retuvieran al niño, digamos, para garantizar que efectuara el delictivo traslado, ¿no? Había adquirido un camión de segunda mano por 5 millones de pesetas que pensaba pagar a plazos. 2 meses antes del accidente tuvo que efectuar una reparación en la caja de cambios y en los frenos por valor de 700.000 pesetas, con lo cual, bueno, pues parece ser que Andrés arrastraba a una buena deuda. Pero bueno, yo creo que esto es una cosa secundaria. De todas maneras, a pesar de que la familia, tras el fallecimiento de los padres y demás, intentan decir que no estaba implicado voluntariamente y demás, sí que parece ser que la mujer en su momento comenta con la familia que efectivamente se le estaba presionando por parte de este tipo de grupos para precisamente realizar este tipo de negocio, ¿no? Este tipo de transporte, aprovechando que iba en aquella zona
para cargar droga, ¿vale? Por ello existía la posibilidad de que personas conocedoras de su crítica situación, digamos, que aprovecharan además para ofrecerle ese porte de droga y quizá por agobiado por la situación, aceptara inicialmente o que de manera, bueno, pues habiendo sido coaccionado directamente, pues accediese a ello de alguna manera, ¿no? Y quizás en alguna de las continuas paradas que efectuó durante el ascenso al puerto, lo forzaron desde el coche lanzadera a llevarse a su hijo en calidad de garantía hasta que entregara al hijo en su destino final. Bueno, para mí esta hipótesis tampoco tiene ningún sentido porque, como os comento, las paradas no eran lo suficientemente largas, o sea, que eran demasiados pocos segundos para que diese tiempo a hacer una entrega o un intercambio de, mira, nos llevamos al chaval para asegurarnos de que vas a llevar la droga donde nos hemos comprometido y demás. No tiene sentido, o sea, independientemente de que la droga existiese o no, ¿no? Que parece ser que sí. Al año del suceso, digamos que el caso titulaba a toda plana su portada: El niño de Somoserra en poder del narcotráfico, se ha encontrado heroína en la cisterna del camión siniestrado. Se informaba detalladamente de que el hallazgo de la droga parece ser que, bueno, pues fue consecuencia de una diligencia que había sido ordenada por la jueza de Colmenar Viejo. En el año transcurrido desde el accidente al sumario experimentó diversos avatares. Cambió la titular, María Riera, y fue sustituida por María Dolores Ruiz Ramos, quien ordenó buscar en la cisterna dichos restos de heroína del camión. La Cuba descansaba en Cartagena desde hacía un año sin que a nadie se le hubiera ocurrido examinarla a fondo, ¿no? Así que efectivamente allí la Guardia Civil descubrió droga oculta en un bulto, enrollado en una manta, todo ello envuelto a su vez en una lona blanca y, por supuesto, finalmente protegido por un plástico Waldo. El alijo permanecía allí, intocable, depositado en un compartimento, al final del depósito, cubierto de ácido sulfúrico por encima y por debajo. Parece ser que el propietario de la Cuba, Antonio Medonio, se mostraba convencido de la inocencia del camionero. Pudieron quitarle al crío con amenazas, dice este, para obligarle a hacer algo que no quería. Quizá lo forzaron a transportar la carga secuestrando al niño hasta que la mercancía llegara a Bilbao, como os he comentado, aunque en sus siguientes palabras caía en una clara contradicción. Tenía muchas deudas. No creo que nadie esté trabajando en el tema ese por amor al arte, que mueve mucho dinero. Por otra parte, la abuela materna del niño, María Legaz, recelaba al respecto, manifestando: unos dicen una cosa, otros dicen otra, yo qué sé si llevaría en el camión, no lo sé, mi yerno, aunque lo hubieran apuntado con una pistola, prefiere que lo maten antes que dejar al zagal, etc. La cuestión aquí es: ¿realmente es factible que cogieran al crío como rehén? Pues hombre, mi teoría es que no, al menos durante el trayecto. Es decir, no hubo tiempo, o sea, no era factible, desde que son vistos por última vez en el mesón. Ya os digo, me parece muchísimo más creíble la teoría de estas personas que dicen que ven a una familia de nórdicos en esa furgoneta blanca, que se bajan de allí, que ponen la excusa, no, mira, mi mujer, y se llevan un bulto. O sea, yo creo que al final todo fue una rencilla, pero bueno, quién sabe. El portavoz de la familia, Juan García Legaz, era categórico en sus manifestaciones, indicando que cerca del lugar del siniestro había un control policial. Está claro que los traficantes de droga obligaron a parar el camión y cogieron al crío de rehén, forzando circunstancialmente al padre a efectuar el transporte de droga. Parece ser que esto lo tenía claro. O sea, tenía claro lo que estaba pasando, con una red delictiva muy importante que había detrás de todo esto. Nos estuvo acosando telefónicamente para que no prosiguiéramos con nuestras indagaciones. Sabían que mientras no soltaran a su presa no había testigo alguno que pudiera denunciarles. Solicitamos la intervención de nuestros teléfonos, que se localizara a los titulares de furgonetas similares a la que se detuvo junto al camión y un montón de pesquisas más. Ni resultado ni ayuda alguna. Y una queja contra la policía y la Guardia Civil. No se investigó entonces debidamente. Fueron 2 primeros años vitales con muy poca atención para ayudarnos en nuestra búsqueda.
Por decirlo de alguna manera, una regla de oro en estos casos es que según va transcurriendo el tiempo, son menores, obviamente, las posibilidades de resolverlo. Entonces, cada minuto que se pierde al inicio juega en contra y puede convertirse, ya os digo, en una eternidad. ¿Qué fue lo que pasó en este caso, como en innumerables casos, lamentablemente, y como todos sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué fue realmente de Juan Pedro, ¿no? Esta es la pregunta que se hacen muchos. Tal vez solo los valles que rodean el puerto de Somosierra lo sepan, su silencio es imperturbable, nunca podrán contarlo, sin ninguna duda. Y ya os digo, es que parece ser que esta furgoneta Nissan Market blanca, y cuando se entrevista a los testigos y demás, eh, iba conduciendo, digamos, de una manera extraña, ¿no? Y ya os digo que es cuando se bajan estas dos personas y demás, ¿no? Pues enfermera, pide paso, el hombre va derecho al camión y lo registra y ambos abandonan el lugar, pero llevando algo en brazos, ¿no? ¿Qué pasa? Que los testigos, evidentemente, con todo ese caos que había, neblina y demás, pues no pueden determinar qué era, porque estos, ya te digo, se fueron corriendo, ¿no? Se fueron cagando leches, tanto que casi atropellan a un herido, ¿no? Por el accidente, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo, como siempre, han pasado ya casi 40 años desde la desaparición y en todo este tiempo, como siempre, pues lo que se han producido básicamente es lo de siempre, que son avistamientos, pues lo hemos visto aquí, lo hemos visto con no sé quién, está en no sé dónde y demás. Y el caso es que nunca hay una llamada para decir alguien en aquel momento que supo lo que pasó, ya con el tiempo, lo de siempre, jolín, coño, que alguien diga algo, joder, alguien tiene que saber algo. Entonces, bueno, pues ya os digo, es que es así, o sea, es así. Así que, bueno, ya os digo, mm, lamentablemente, pues el camión sufre este accidente terrible en ese verano de 1983 y como os confirmo, ¿no? Efectivamente eran 23.000 kilos y no 20.000 de ácido fulmante, ¿no? Y claro, el problema es que, bueno, como premio de alguna manera, y fijaos al final, lo que resultó el premio, pues se lleva a su hijo con toda la ilusión del mundo por haber sacado buenas notas y hacer una especie de vacaciones improvisadas y fijaos cómo termina la cosa, ¿no? Y bueno, ya os digo que en principio todo es normal, se realizan las paradas habituales, etcétera, la familia come, hay testigos que los ven, cómo suben al camión y demás, pero ya es a partir de los 18 kilómetros siguientes cuando parece ser que empiezan a realizar todas esas paradas extrañas, que se detienen varias veces, esos pocos segundos, que luego arrancan de nuevo, que luego en fin, que reanudan la marcha, que el vehículo pierde el control y es cuando ya sucede el accidente, que implicó además a otros 4 camiones y Andrés y Carmen lamentablemente parece ser que salieron despedidos y murieron en el acto. Sin embargo, cuando, ya os digo, se llega allí, pues no se encuentra el cuerpo del niño. Así que nada, a partir de aquí cada uno que se monte la teoría que quiera. Como siempre, lamentablemente el niño nunca ha aparecido, nunca nadie ha sido capaz de hacer una llamada para decir, pues mira, está aquí, o lo dejamos aquí, o pasó esto, en fin, cosas que pasan, así que nada, seguramente el niño pues acabó por ahí tirado en una zona boscosa, bien porque se murió en el trayecto hacia el hospital, porque yo qué sé, lo que pudo pasar, que además en esas zonas tan perdidas, animales salvajes también, lógicamente influyen mucho en lo que es el deterioro del cadáver, porque poco a poco se lo van comiendo, por decirlo de alguna manera, y bueno, en fin, es que hay tantas hipótesis que ya os digo. Pero bueno, ya os digo, a mí lo que me parece más factible es que al final las cosas son bastante más sencillas de lo que parecen, siempre lo he dicho y siempre lo diré, y que probablemente ahí hubo un pique como la copa de un pino y al final las cosas pues se fueron de madre y por miedo o lo que sea, se llevaron al chaval y el chaval bien murió, bien lo que sea, etcétera, etcétera. Pero bueno.
Es una de las muchas opiniones que hay, cada uno ya os digo que puede pensar lo que quiera. El tema de la heroína estaba ahí, obviamente, y la heroína se encuentra, con lo cual sí que se estaba transportando. Yo creo que en este caso tampoco había ninguna opción, quiero decir que no creo para nada que Andrés fuese culpable, creo que no le quedó otra, como no les quedaba otra a los empresarios y a mucha otra gente por aquella época de pagar un dineral a esta gentuza para financiar sus actos delictivos, como os comento, y así son las cosas. Es lamentable, pero es así. Así que por mi parte nada más. Yo creo que poco más se puede decir. Otro caso más que queda ahí en la historia lamentable de la crónica negra, de niños desaparecidos que seguramente nunca más se vuelva a saber de ellos. Es que es muy triste, muy triste. A mí estas cosas, la verdad es que me duelen en el alma. Bueno, en general casi todas, ¿eh? O sea, ya sabéis que yo soy bastante sensible precisamente por todo lo que yo he vivido en mi vida, en mi infancia y tal, pues soy muy empática, excesivamente, de hecho. Ya me lo dice mi psiquiatra, dice, te identificas demasiado, no puede ser, patatín, patatán, pero bueno, al final cada uno somos como somos, hemos vivido lo que hemos vivido y al final todo en esta vida afecta, y ya os digo, sobre todo el tema de las infancias y demás. Así que bueno, vamos a dejar una imagen bonita como siempre, ¿vale? Del niño y con esto nada más. Daros las gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.